Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís mi testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dejémoslo hasta aquí por ahora. Puede aceptarse. Esta noche nos proponemos tratar como tema: ¿es necesario nacer de nuevo? Si yo le hago una pregunta y le pregunto: si tuvieras la oportunidad de elegir o de cambiar el lugar donde naciste, ojo, no hablo de tus padres, si tuvieras la oportunidad de cambiar el lugar de tu nacimiento, ¿en dónde te gustaría haber nacido? ¿Qué dirían algunos? Si pudieran cambiar, les repito la pregunta, el lugar de su nacimiento, ¿qué dirían? ¿Dónde le gustaría haber nacido? Si yo, algunos dirían en París, la Torre Eiffel, estar en ese lugar donde la gente habla francés, habla un idioma muy bonito, o en otra ciudad que no sea Santiago. Dice Carmen, ¿dónde? En Venecia, un país muy hermoso. Y así sucesivamente. Si todos pensáramos en esto, quizás algunos quisiéramos cambiar el lugar donde nacimos, pero ¿saben esto? No es posible. Esto no es posible, cambiar el lugar de nuestro nacimiento, cambiar el lugar de nuestra situación. Y aquí aparece algo interesante. Vamos a ver en este pasaje 4 cosas concernientes a un nuevo nacimiento. Y para hablar del nuevo nacimiento, tengo que decir que no es nacer de nuevo. Tengo que decir que no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es tener no es nacer de nuevo. Ok. No es tener una rectitud visible. Eso no es un nuevo nacimiento. Eso no muestra un nuevo nacimiento. El que tengamos una rectitud visible. ¿Qué otra cosa nos muestra un nuevo nacimiento? El que seamos personas con alta capacidad intelectual, el que tengamos mucho conocimiento. Eso tampoco muestra un nuevo nacimiento. ¿Qué otra cosa? El que estemos envueltos en cosas religiosas, por ejemplo, el venir a la iglesia. Eso no es evidencia de que hemos nacido de nuevo. Y otra cosa más, el que tenga convicción de pecado, eso no es evidencia de que hemos nacido de nuevo. Pero aquí aparece un personaje interesantísimo en este capítulo 3. Y dice el primer versículo, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aparece el personaje Nicodemo. Dice que era un principal entre los judíos. Esto quiere decir que este hombre era miembro del grupo más poderoso religioso que había. Era miembro de la corte central del Sanedrín. Esas eran las personas principales en cuanto a la religión. Este era Nicodemo. Y dice más el versículo 2: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces. ¿Alguna cosita que decir de Nicodemo? Dice que era fariseo, era un principal de los judíos. Para él ser principal, para él ser miembro del Sanedrín, tenía que ser rico. Tenía que ser rico. Nicodemo tenía que ser muy religioso, bastante, para él llegar a esta corte. Y su nombre, hasta su nombre, significa en griego victorioso sobre el pueblo. El nombre que él tenía lo había adquirido por lo que él sabía o por la posición en la que él estaba. Y este Nicodemo
este Nicodemo, un principal de los judíos que viene a Jesús de noche. Y muchos interpretando este versículo 2 dicen, bueno, él vino a Jesús de noche, porque la noche muestra su pecado. Es una razón, es válido. Otros dicen, bueno, vino a Jesús de noche, porque si venía de noche, los demás miembros del Sanedrín no le iban a ver y quizá no iba a perder su posición en la que él estaba. También es válido. Otros dicen, bueno, la noche es un lugar más cómodo para venir a hablar con Jesús, ya que todo el día estaba rodeado de muchas personas. También es válido. Pero hay algo que quisiera mejor decir sobre esto, y es lo siguiente. Dice, vino a Jesús. Creo que aquí lo importante es que vengas a Jesús en cualquier momento. Si es de día, es buen momento. Si es de noche, es buen momento. Si es en la tarde, es buen momento, porque vino a Jesús. Y es lo interesante aquí. Dice que vino a Jesús y comienza diciendo algunas cosas. Dice, Rabí, óyeme, el hombre sabio viene con cortesía, le dice Rabí, le dice maestro. Es un hombre muy cortés, sabe cómo dirigirse, le dice Rabí, sabemos que has venido de Dios. Espérate, sabemos, pero solo hay dos personas en la conversación. ¿Por qué él dice que sabemos? Porque de seguro ya se había juntado con los demás miembros del Sanedrín. Y ellos habían discutido esto de lo que Jesús está haciendo. Y ellos habían discutido, y ellos habían hablado de esto que Jesús está haciendo. Y le dice, sabemos. ¿Quiénes sabemos? Bueno, lo sé yo y lo sé todos los miembros del Sanedrín. Sabemos que has venido de Dios. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y otra cosa que hace Nicodemo, reconoce que está hablando con un hombre de Dios. Está reconociendo que está hablando con un hombre de Dios. Ahora, esta vida a los ojos humanos parece perfecta. Óyeme, el hombre es religioso, va a la iglesia, es un principal de la religión. Pero ¿sabe qué dice Pablo de esta vida? Dice que es basura. Dice que es basura, dice que es estiércol. En Filipenses capítulo 2 dice Pablo que él era hebreo de hebreo. Dice que en cuanto a la ley, él era celoso. Él era celoso, y dice el versículo 8, dice, todo esto lo tengo por basura. La palabra ahí es estiércol, excremento, todo eso no sirve. Lo tengo por basura para ganar a Dios, para ganar a Cristo. Esa era la vida de Nicodemo, una total basura delante de Dios. Este Nicodemo, pero este hombre en esa condición muestra su necesidad. Ahí aparece la primera cosa, la necesidad del pecador. Este hombre sabe que la vida que está viviendo, a pesar de todo eso, no es la vida que necesita para lo que va a seguir más adelante. Mira la respuesta que le da Jesús en el versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oye, pero Jesús, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? Nicodemo no ha dicho eso. ¿Qué es lo que Nicodemo ha dicho? Nicodemo solamente le ha saludado, solamente le ha halagado por lo que él está haciendo. Pero esta es la actitud, esta es la pregunta, esta es la inquietud que trae Nicodemo en su corazón. Eso es lo que trae en su corazón, de cómo él puede entrar al reino de los cielos. Y mira lo que dice el versículo del capítulo 2, más atrás, el versículo 22 dice, versículo desde el 19 dice, respondió Jesús y le dijo, destruiré este templo en 3 días y lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 días, en 46 años fue edificado este templo, y en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que él había dicho esto y creyeron en las escrituras y en la palabra que Jesús había dicho. Estando Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre,
pues él sabía lo que había en su corazón. Y ahí está.